gracias, yo nací en Quito, aquí en Quito, en el 44, de modo que ya tengo muchos años, pero por suerte sigo pensando. Entonces, mi interés por el mundo indígena, en verdad, más que por la interculturalidad, por el mundo indígena, surgió muy temprano, cuando yo tenía unos 14 años, porque vivíamos en la ciudad de Ibarra, mi mamá es de Ibarra, y entonces vivíamos en un barrio que se llama Santo Domingo. Y en Santo Domingo, estaba una imagen que es San Vicente Ferrer, que es de interés para la devoción indígena, quichua. Y entonces a mí eso me llamó tremendamente la atención y no entendía por qué San Vicente era tan importante para el culto religioso indígena. Y eso me llamó la atención. Y bueno, como siempre, ¿no? Una cosa te lleva a otra cosa y después en Imbabura es muy fuerte la presencia quichua y la presencia indígena, entonces hay un ciclo ritual que se ejercita pues a lo largo del año. Entonces a lo largo del año estás en contacto con manifestaciones diversas de la cultura. Entre las más fuertes estaban por lo menos dos que me impactaron cuando yo era chica, que era San Juan, ¿no? En Imbabura, en Otavalo, en Cotacache. El Inti Raymi también, pues, ¿no? En junio, en este mismo mes de junio. Y luego San Pedro que está también, se festeja mucho y tiene que ver con un montón de rituales que a la larga están relacionados con la concepción del ecosistema andino, porque a la larga todas estas festividades tienen que ver con la lucha de las mitades, arriba y abajo, y las danzas, los cantos, etcétera, se vinculan pues con esta concepción un poco dual del propio espacio andino, es decir, las mitades Hanan y Urin, masculino versus femenino en complementariedad. Y entonces eso me llevó también a interpretar y a tratar de interpretar en qué consistían estos bailes, estas ritualidades, y no sabía yo por dónde ir, ¿no? Es que era muy joven, era 14 años, ¿no? Pero claro, eso es una cosa fugaz, pero tú me preguntaste cómo nació mi interés. Entonces yo creo que nació por el entorno en el que yo vivía, que era un entorno cultural muy rico, que es el entorno de Imbabura, donde lo que te impacta, es decir, teniendo un calendario ritual tan nutrido y tan enigmático de algún modo al mismo tiempo. ¿Y participaba su familia de ese calendario ritual? No, porque no somos indígenas, somos mestizos. Claro. Entonces no era una cosa de mi propia cultura, pero sí era una cosa que yo podía observar a lo largo de todo el año. Y entonces obviamente me interesaba entender de qué se trata, descifrar y disfrutar, ¿no? Disfrutar. Entonces el goce con las manifestaciones de la cultura creo que es inherente a cualquiera que se interese por la cultura. O sea, no, peor en la adolescencia no eres un observador, eres una persona que aprecia, se involucra a distinto nivel, claro, ¿no? Pero te puedes involucrar y apreciar la belleza, la armonía, el ritmo. Bueno, a mí me impresionaba, por ejemplo, toda la parte de los trajes, la riqueza de los trajes de San Juan, las máscaras de San Juan, etcétera, y entonces yo quería saber qué significa. Y claro, gradualmente pude ir descifrando lo que significa. Pero te quiero decir que una cosa que también me llevó mucho al tema de la cultura es que yo siempre he dibujado, pintado, dibujado, bordado y bordado. Entonces, una de las cosas que me interesó fue el uso del color. Y entonces el uso del color me llevó a interpretar el bordado, a conocer la manifestación del tejido y el bordado. Pero en el caso del bordado, digamos, Claro, era muy interesante porque me llevó a descifrar otros signos, ¿no?
Y eso me llevó a hacer una colección gigantesca, oye, de blusas. Más de 5.000 blusas pude juntar, ¿no? No puede ser 5.000 hechas por usted. No, 5.000 que yo compré. Ah. Que yo compré y que eran solamente de 2 comunidades de Cayambe, ¿no? Pero en fin, lo que te quiero decir es que la curiosidad de ver las fiestas rituales, San Juan, San Pedro, San Pablo y otras, Corpus, el Inti Raymi, etcétera, todo eso forma un circuito de elementos estéticos y culturales, claro, que te llevan a hacer otras indagaciones. En mi caso, claro, las indagaciones tenían que ver con los ritos, con los relatos, con las mitologías, ¿no? Y cuando ya creció un poco más después de la adolescencia, ¿por qué lado se fue? Porque usted nos habla de un mar de posibilidades. Claro, porque yo estudié literatura. Literatura y lengua, ¿no? ¿En dónde estudió? Aquí en Quito, en la Universidad Central, estudié literatura. Pero a mí la literatura me interesaba para leer, no para enseñar. Me parece supremamente aburrido enseñar la literatura, pero sí me parece genial disfrutar la literatura. Entonces yo estudié literatura, pero no me gustaba como instrumento de trabajo, ¿sí? Y por eso estudié luego lingüística. Entonces, porque la lingüística me aproximaba a la capacidad y a las posibilidades de descifrar las lenguas que yo no conocía, ¿no? Entonces, claro, obviamente estudié lingüística en castellano. Digo obviamente porque no había más en esa época en la que yo estudié, pero yo me fui a estudiar fuera, pero precisamente lingüística. Y desde el principio me interesó el descifrar el funcionamiento de las lenguas indígenas. Entonces yo estudié y descifré y yo misma establecí como las pautas para hacer las primeras descripciones mías de la lengua quichua sin consultar otras descripciones, porque me interesaba ver cómo tenía yo o qué capacidad tenía yo. Entonces un lingüista lo que establece son las estructuras de la lengua y los contextos en que se usan tales estructuras. Entonces, y los contextos, entre los contextos del contexto de la poética, digamos. Entonces a mí desde el principio me interesó la tradición oral y dentro de la tradición oral recoger mitos, fábulas, etcétera, y también poemas y cantos, ¿no? En quichua. Y luego en otros idiomas hice la descripción de otros idiomas, ¿no? Pero para cada, bueno, pero esto ha sido al correr de los años, naturalmente, pero frente a cada lengua he tenido una actividad distinta. Entonces, como la lengua quichua, me interesó la lengua en sí, su tradición oral, mitos, cantos, ¿no? El contexto ritual y toda la mitología andina. Entonces, eso me llevó a profundizar en la mitología andina, no solamente de acá del país, sino de toda la región andina. Pero sí he descrito varias lenguas indígenas, ¿no? Entonces describí la lengua quichua, la lengua zápara, o sea, eso creo que es uno de mis, ¿qué te diría? Uno de mis orgullos, si quieres, Por ¿no? supuesto, porque zápara ya no habla casi nadie. Bueno, ya se extinguió la lengua hace un par de años, murió uno de los 2 hablantes que todavía quedaban, ¿no? Entonces yo sentía ver que ya las 2 personas eran mayores, ¿no? Y que la lengua se iba a terminar con ellos, de modo que yo me fui a vivir unos 4 meses a la Amazonía para entrar en la comunidad zápara, no para aprender, pero sí para poder hacer la gramática de la lengua zápara, ¿no? Y escribí por lo menos escribí 3 libros sobre los záparas, ¿no? Pero el primero fue la gramática, porque la gramática era una cosa de urgencia y de sobrevivencia, porque la lengua se iba a acabar. Y la intención de escribir esa gramática era de que tal vez las otras generaciones de jóvenes záparas podían tener un recurso que les permitiera
recordar algo de su cultura, de su lengua, y quizá reaprender elementos, no de una comunicación fluida, pero sí que pudiera reafirmar sus raíces identitarias a través de elementos de la lengua. Entonces ese fue mi propósito. Entonces yo hice una gramática, hice un diccionario y hice una etnografía Zapras, ¿no? Bueno, pero este es un ejemplo, pero he descrito otras lenguas, ¿no? Mis reflexiones más largas han sido sobre la lengua quichua. Es que ahí sí que me dediqué media vida, pero y por lo tanto tengo un conocimiento en muchos ámbitos de la lengua quichua, ¿no? Su mitología, su historia. A ver, primero que te debo situar, ¿no? que ha existido un movimiento cultural e intelectual en torno a los estudios andinos que es de larga tradición universitaria. Entonces yo como académica y como universitaria estaba al tanto en conocimiento de los aportes que se desarrollaron sobre el mundo andino, y estos aportes eran en lingüística, en mitología, en filosofía, en tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces hay un conglomerado, un conjunto de intelectuales de la subregión andina de Sudamérica, con un movimiento muy activo que empieza en los años 70, 80, 90, muy activo, con una enorme producción bibliográfica sobre el mundo andino. Esto va de todo, desde diccionarios hasta autobiografías, desde relatos orales hasta música, etcétera, etcétera. Entonces, siendo yo parte de ese movimiento intelectual, ¿no es cierto?, que estudia el mundo andino, participo y colaboro en la creación de varios encuentros académicos sobre el propio mundo andino. Y en lo personal, claro, siendo lingüista me interesa la lengua, y la lengua es una lengua verdaderamente apasionante, de una complejidad para un hispanohablante, ¿no? Es muy difícil para un hispanohablante la lengua quichua, porque es una lengua aglutinante, es decir, una lengua que adiciona partículas. Y bueno, entonces, primera fascinación es que como lingüista me interesó la estructura de la lengua quichua, ¿no? Pero como te digo que hay un movimiento tan intenso y tan activo, con etnohistoriadores, lingüistas, etnolingüistas, antropólogos, líderes sociales, etcétera, interesados en el mundo de la cultura, músicos, interesados en el mundo cultural andino. Es una corriente muy fuerte en América del Sur, y por eso es que se crean varios centros de investigación y líneas bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, el IEP en Lima, o sea, tiene una línea enorme de publicaciones sobre el mundo andino. Aquí en el Ecuador también las universidades van a hacer publicaciones supremamente interesantes que no se han repetido lamentablemente. Aquí en el Ecuador también la editorial Aviala saca una línea de trabajos etnográficos que empieza por el mundo amazónico pero continúa con el mundo andino. Entonces hay una serie de focos intelectuales, académicos y políticos, ¿no es cierto?, que van a impulsar la reflexión sobre el mundo andino. Entonces, cuando me dice que le interesó, pues todo. Me interesaba la lengua, me interesaba la historia, me interesaba la mitología, me interesaban los tejidos, me interesaban las tecnologías. Entonces, con las tecnologías, por ejemplo, me interesaron mucho las tecnologías acerca de los tejidos. Entonces, ¿qué te interesa de una cultura? A mí todo, ¿no? Me interesaron los sueños, me interesaron las tecnologías, me interesó la tradición oral, me interesó la etnohistoria, me interesó la mitología. Ahora, ¿qué hice respecto a eso? Hice varias descripciones de la cultura quichua, pero también hice la recolección de tradición oral en quichua, e hice la traducción del quichua al castellano, de viceversa no, o sea, del castellano al quichua no he hecho, nunca he trabajado, pero del quichua al castellano sí. Hice la traducción de varias tradiciones orales, hice muchas publicaciones
y yo quería desmontar el concepto de folclore, y yo quería mostrar que es una producción supremamente compleja y que tenía que tener lugar una reflexión académica que demostrara que la tradición literaria quichua es, bueno, oral, ¿no? Pero de una literatura oral, quiero decir, aunque parece una contradicción usar la palabra literatura que nos remite al concepto letra, pero bueno, tradición oral poética, ¿no? Que tiene sus propios cánones, que tiene su propio estilo, que tiene su propia riqueza, etcétera, y que eso es similar en cualquier lengua, aunque a cada lengua y a cada cultura corresponde una temática, una naturaleza distinta y una reflexión acotada a los acontecimientos históricos en los cuales se produce ese tipo de producción poética, mitológica, etcétera, ¿no? Entonces, es imposible que si te interesas por la tradición oral, no te intereses por la historia. O si te interesas por la historia, que es imposible que no te intereses por la etnografía, etcétera. Entonces, creo que muy temprano te tienes que dar cuenta que es un mundo transdisciplinario muy complejo, donde tú fuerte puede ser una cosa, pero donde tienes que recurrir a otros elementos del contexto. Bueno, yo no sé si han sido reconocidos y no me importa mucho lo de la Academia Nacional de Historia, porque lo que sí me parece que he contribuido, ¿no? O sea, no es que desprecie ningún reconocimiento académico, ni mucho menos, pero lo que me parece que para mí fue muy importante es que las primeras descripciones culturales que hice sobre la lengua y la tradición oral quichua fueron valoradas por los mismos indígenas, porque les ayudé a hacer una reflexión estética y política acerca de su propia producción cultural. Entonces yo me pasé años apoyando la organización popular indígena, y parte de esa motivación para organizar o para que los indígenas quichuas se organizaran, ¿no es cierto?, era a la luz de un movimiento político, naturalmente, era la fórmulas, pero era a través de, ¿cómo te diría?, un pretexto educativo. Y el pretexto educativo era la alfabetización en su momento, más adelante, en general, la escolaridad, hasta llegar incluso a las propuestas de formación universitaria. Pero, ¿cuál era el pretexto? Pues el pretexto era la motivación sobre el reconocimiento y valoración de su propia cultura. Son muchos, porque trabajé más de 30 años. Yo trabajé... ¿Con qué movimiento? Con el movimiento Ecuarrumaria. Y con la CONAI, con todos los movimientos organizados campesinos e indígenas. ¿Y los movimientos campesinos, indígenas o gente de estos movimientos, miembros, se han interesado también por estos temas? Claro, miembros de las comunidades, sí, por supuesto que sí. Más aún, fíjate que como parte de esta reflexión mía, mi reflexión era que uno debería ampliar la formación académica de los líderes indígenas para que tengan un peso similar a otras formas de liderazgo, ¿no? Y para que pudiesen asumir un liderazgo de clase distinta. A mí me parecía indispensable la educación universitaria de estos líderes, y de ahí entonces que parte de mis esfuerzos no fueron solo los cursos de capacitación, sino la creación de programas universitarios. Y por eso es que colaboré, ¿no es cierto?, con un espacio universitario en la Universidad Católica de Quito, que era con la licenciatura quichua. No la inventé yo, pero sí la apoyé y sí desarrollé y di cursos de lingüística quichua en esta universidad para fomentar la reflexión sobre la lengua quichua por parte de los propios quichuas. Y luego, claro, hice proyectos universitarios de otra índole. Por ejemplo, creé los cursos de quichua en la Universidad Central, ¿no? Eso sí. Transformé las propuestas curriculares y terminé al año 2000
consolidé un programa de formación universitaria en educación intercultural bilingüe en la Universidad de Cuenca. Ese programa duró 25 años. No quiere decir yo no estuve 25 años, yo estuve 5 años. Pero 5 años fueron suficientes para configurar la naturaleza del programa, para buscar gente que pensara en esa problemática, para buscar fondos, para buscar una estructura que garantizara la pervivencia de la propuesta académica, más allá de que se acabaran los fondos. Porque los programas universitarios, el problema que tienen es que mueren cuando se acaban los fondos. Digamos, la interculturalidad, como cualquier otra reflexión, es un concepto político. Entonces los conceptos políticos se apropian o se desapropian, porque tienen una trayectoria en el uso social. Entonces, en el uso social, el concepto de interculturalidad ocupó reflexiones importantes que movilizaron a sectores organizados para la defensa de sus derechos identitarios. En el caso indígena, la defensa de los derechos identitarios pasó por una reflexión que era tierra, territorialidad y nacionalidad. Entonces, ¿por qué tienes un país, y Bolivia, que son los dos únicos países de América del Sur que discuten el tema de la nacionalidad y la plurinacionalidad? Entonces, porque en el caso del Ecuador, nosotros pensamos siempre que la interculturalidad tenía que ver con toda la lucha territorial, más que por la tierra, ¿no? Entonces, no es porque no te olvides que, en el año 64 hay una ley de reforma agraria, en el año 72 hay otra ley de reforma agraria, y no se cumplen estas leyes, no se entrega la tierra a los campesinos, y menos aún en los territorios amazónicos de la selva del Pacífico, no existe el concepto de territorio. Entonces el pueblo Suárez es el que ilumina, digamos, con su propia lucha, la lucha por el territorio. Y entonces los intelectuales involucrados en la defensa de los derechos identitarios indígenas tenemos que apoyar la lucha territorial, ¿no? Entonces yo en lo personal trabajé mucho en temas de territorio, no de tierra. También apoyé las causas de reforma agraria. O sea, me involucré más o menos en unos 60 procesos de reforma agraria, pero me involucré sobre todo en la lucha territorial. Y de modo específico yo apoyé la definición territorial de los Agua Guayquera. Entonces yo fui la autora, si quieres, de una propuesta para la concesión del territorio Guayquera. Entonces pude trabajar para la entrega de 93.000 hectáreas. Pero entonces ese es el concepto de territorio, ¿no? Ese concepto de territorio va ligado al concepto de identidad de pueblo y del concepto de nación, nacionalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde crees que surge toda esta noción de que el Ecuador es pluriétnico y plurinacional? De esa lucha, ¿no? Porque en esa lucha decimos que los derechos de pueblos y nacionalidades, aún no sabíamos cómo iba a pasar con el concepto de nacionalidad, ¿no? Estábamos entre nación, nacionalidad, y la discusión era si nación o nacionalidad, pero bueno, ganó políticamente la noción de nacionalidad, pero digamos desde el principio, en el marco de esa lucha, no solamente es la interculturalidad, sino de la identidad, y es interculturalidad, pero como yo digo siempre, no es esa interculturalidad light, que solo admite la diversidad y la singularidad del otro y la singularidad propia, sino que desde el principio el concepto que yo personalmente tenía es que es una lucha que tiene dos ejes, es una lucha de clases y es una lucha de identidad cultural. Entonces, identidad y peculiaridad cultural, identidad de clase, identidad de lengua, identidad de cultura, son los ejes sobre los cuales se sustenta la interculturalidad. De modo que para mí nunca fue inocuo el concepto de interculturalidad. Para mí siempre estaba cargado de las nociones de que se trata de una lucha
de contradicciones y de derechos que son contradictorios y por los cuales había que digamos que se ubican en un terreno no conciliatorio sino de lucha y por lo cual había que luchar. Obviamente el derecho esencial es el derecho territorial, pero como podrás darte cuenta, el derecho territorial, derecho a la tierra, no es un derecho fácil de adquirir y es un derecho que toca los intereses de las grandes estructuras del poder, de modo que es una lucha eterna, ¿no? Ya es una lucha que hay que seguir luchando, es una lucha que no se ha terminado, por más que ahorita la Constitución Nacional desde el 2008 te diga que el Ecuador es pluriétnico, plurinacional, pluricultural, intercultural. O sea, la interculturalidad no es una lucha inocua, es decir, no es un concepto inocuo, no, es un concepto político, pero por la misma razón que es un concepto político, es un concepto en condiciones de transitar la historia. Y el transitar la historia, entonces va encontrándose con diferentes confrontaciones y escenarios de conciliación y de lucha. Y así es. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, la interculturalidad no es un concepto que pueda ser de fácil, bueno, puede ser un concepto fácilmente digerible, y entonces le pones en el papel y dices que cualquier cosa es intercultural, ¿no? Pero vivir la interculturalidad, por ejemplo, desde los mestizos. Mira, es que eso es una postura que a mí no me parece correcta, ¿no? O sea, vivir, puedes vivir y vives, y pasa la vida. O sea, vivir no es signo de nada, vivir pensando, eso es signo de otra cosa, ¿no? El problema es que no es un hecho individual, es un hecho social, y entonces el rato en que no te planteas el tema de la interculturalidad en el escenario de las contradicciones actuales y reales que vive la sociedad ecuatoriana, no es útil. Es eso lo que te decía hace un momento, que sería un enfoque light de la interculturalidad, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que en el continente, ¿no es cierto?, no solo en América Latina, también en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ha permeado el concepto no tanto de interculturalidad cuanto de multiculturalidad. Y la multiculturalidad es, sobre todo a partir de la presencia de inmigrantes en las sociedades norteñas, despertó, ¿no es cierto?, la necesidad de vivir efectos ¿cómo decir?, expresiones culturales identitarias distintas y poder participar. Pero eso no es, ¿no? Para mí no es. Para mí es la resolución de las contradicciones. Como te dije, que yo, por lo menos teóricamente, partí del concepto de las contradicciones identitarias y de clase. Entonces, para decir en otras palabras, en dos vertientes: la explotación de clase y la opresión nacional. Entonces, si tienes ese concepto, es bien difícil manejar una versión light de la interculturalidad. Dicho de otro modo, son conceptos marxistas, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, como yo soy marxista, tenía que sustentarme. Por eso es que yo nunca he sido a favor de estas cosas medio vacuas de interculturalidad. Y una de las vacuidades de la interculturalidad, con todo respeto, no es de gente que dice, no, es que hay que vivir la interculturalidad. No, hay que vivir, obvio, sí, hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar, pero que hay que insertar esos procesos justamente como parte de los procesos sociales. Por ejemplo, en el proceso educativo. Por ejemplo, más importante que el proceso educativo, en la solución de tierras y territorios, por ejemplo en la educación, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la jurisdiccionalidad, por ejemplo en la ecología. Es decir, puedes mencionar cada elemento de la vida y vas a encontrar que en cada expresión de la vida cotidiana tendría que existir esta dimensión, como ejercicio de derechos, para ir eliminando progresivamente estas taras de la explotación y de la opresión, ¿no? Porque son taras de la sociedad nacional.
Entonces, a no ser que fuese un proceso revolucionario que no va a ocurrir en el Ecuador, esto tiene que ser una lucha permanente, gradual, con aproximaciones graduales que vayan involucrando a las nuevas generaciones y también a nuevas formas de lucha. Por ejemplo, en este momento es fundamental hablar del cambio climático. Es fundamental entender las amenazas que se ciernen sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, y puedes encontrar la dimensión de la lucha intercultural en ese espacio de lucha, ¿no? En fin, entonces quiero decir que interculturalidad es un concepto dinámico y es un concepto político. Y al ser un concepto dinámico y al ser un concepto político puede irse enriqueciendo, puede irse vaciando. ¿Por qué puede irse vaciando? Porque te pueden ir desapropiando. Es como dije, cuando se institucionaliza una expresión que es un pensamiento político, entonces tú puedes cambiar de nombre, puedes adjetivar de otra manera las cosas, pero no pasa nada. Por ejemplo, la interculturalidad se supone que afecta a dos grandes propuestas de política nacional, la educativa y la de salud. Y no ha pasado ni uno ni otro, ¿no? O han pasado cosas muy mediocres y muy a medias. Entonces, por ejemplo, la educación intercultural es un chiste. O sea, en la educación de los mestizos no hay elementos de interculturalidad alguna. Y lo que de pronto hay es salpicados, moteados de mitos que folclorizan las culturas, pero que no te permiten entender cómo funcionan esas culturas ni cuáles son sus derechos, ¿cierto? Identitarios, históricos, sociales, políticos, culturales, lingüísticos. Y al revés también, en la propia educación indígena, es decir, no hay una reflexión muy profunda acerca de qué elementos de la identidad deben ser colocados en un nivel político para que vayan conduciendo los procesos de la formación educativa. Entonces, ahí es peor todavía, porque se han autofolclorizado. Bueno, conseguiríamos, no sé si conseguiríamos, pero nos aproximaríamos, creo que nos aproximaríamos progresivamente a ir haciendo realidad el hecho de que la educación vaya desbancando, ¿no es cierto?, los prejuicios que permiten la opresión, los prejuicios que han permitido la pervivencia del racismo, los prejuicios y los que han permitido la presencia y subsistencia de privilegios, ¿no? Y esos privilegios evidentemente son de clase, y son privilegios de etnicidad, y son privilegios de lengua. Entonces yo creo que no hay pues receta para desmantelar el racismo, no hay receta para desmantelar la opresión, pero creo que son opciones que socialmente, políticamente nos van aproximando a ese tipo de cambios de la sociedad, ¿no? Bueno, para comenzar, yo pienso que ningún camino está concluido. Todo el mundo, jóvenes y viejos, tenemos que seguir caminando. Entonces es imposible dar por concluido ningún proceso de reflexión. De modo que lo único que puedo decir es que sigan teniendo curiosidad, que la curiosidad les va a alimentar el conocimiento, el pensamiento, la afectividad, porque la curiosidad es impresionantemente productiva, amplía y enriquece las perspectivas, los horizontes, y si esta curiosidad tiene que ver con nuestra diversidad cultural, creo que les va a dar enormes satisfacciones y enormes recompensas afectivas y cognitivas.